Hoy estamos en la Librería Popular, en nuestro Rincón de las Palabras, con Pascual Ortuño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pascual? ¿Qué tal? Pues estupendamente, aquí en Albacete, casi en mi pueblo. Es magistrado de la Sala de Familia en Barcelona y bueno, ya ha publicado este libro, Hijos Ingratos, claves para entender los conflictos entre padres e hijos adultos, que va a presentar hoy aquí en la Librería Popular. Y la verdad es que te vas a rodear de, pues, de gente muy profesional, ¿no? De tu sector, de aquí de Albacete, que te ha tendido la mano y va a estar contigo pues, en esta presentación de este libro. Me gustaría, antes de empezar, cómo llegaste a ser magistrado de la Sala de Familia en Barcelona, porque supongo que es un trayecto muy complicado, Pascual. Bueno, no es tan complicado como todo en la vida, pues muchas veces te dejas llevar, ¿no? Te Mm. dejas llevar y no sirve para casi nada que hagas planes preconcebidos porque luego la vida te va llevando por donde quiere. Yo fui abogado laboralista Mm. en la época de la transición y bueno, pues después de unos años, después de 15 años de ejercicio profesional en este campo, en un despacho laboralista, aunque yo llevaba otros temas civiles, penales, matrimoniales, etcétera, pues surgió la posibilidad de entrar de ingresar en la magistratura por el cuarto turno. Y bueno, pues mi vida profesional la había desarrollado ya en Murcia, pero la ley exigía, entonces, luego este precepto lo han Mm. quitado, que los que habíamos trabajado como abogados en un determinado lugar no podíamos ejercer como jueces en el mismo lugar durante un tiempo. Eso me forzó a irme fuera de mi hábitat natural, ¿no? Mm. Y entonces tenía en esa época, una vez que yo había salido digamos, de mi pueblo, me había ido a Murcia, pues el paso siguiente me atraía a una ciudad grande. Tuve que elegir entre Madrid y Barcelona y elegí Barcelona. Elegí Barcelona. Me seducía por muchas cosas, desde el punto de vista literario, desde el Mm. punto de vista... Era una ciudad muy abierta, muy tolerante, era una ciudad... Bueno, pues allí me encontré. Allí me encontré y allí he desarrollado los 32 años que he trabajado como juez. Ahora en este momento me he jubilado ya. O sea que he llegado al final de la carrera como juez. Y bueno, pues esa ha sido mi trayectoria. ¿Por qué en familia? Pues realmente del laboralismo pasé a llevar temas de carácter mercantil, con crisis de Mm. empresas, etcétera. Pero luego cuando tuve que optar por irme a Barcelona, el único juzgado que había vacante era un juzgado de familia. Y me fui con el ánimo, pues eso de cumplir el tiempo de permanencia que exigían los reglamentos y pasar a otro tribunal. Pero sin embargo, pues me engancharon los temas de familia. Vi que además había una forma de entender la gestión de los casos de familia en los juzgados muy anacrónica. Bueno, pues intenté poner también bueno, pues un poco de mi parte en el sentido de ahora de la generación del Mayo francés, ¿no? Cuando tomé posesión como juez, un magistrado del Supremo, que fue mi padrino, me dijo un consejo que lo he llevado hasta las últimas consecuencias. Y era un consejo maligno para muchos juristas y para muchos jueces, que es la imaginación al proceso judicial. Con la imaginación al proceso judicial es difícil en un sistema muy legalista como el nuestro, donde al juez se le exige que no se salga de las normas. Y bueno, pues para no salirte de las normas mm, tuve que, eh, tuve que intentar salirme por mi cuenta a base de interpretaciones, tuve la ocasión también de conocer el derecho comparado y yo toda mi carrera profesional como juez se ha caracterizado también por la introducción de metodologías nuevas en el enjuiciamiento. De hecho, fui director de la Escuela Judicial Española, donde pues intenté también introducir nuevos mecanismos de aprendizaje de la función judicial. Y bueno, pues esto me llevó a escribir varios libros. Mm. El anterior a este se llamaba Justicia sin jueces, que era un libro bastante provocador, sobre todo para los propios compañeros, porque bueno, pues intentaba señalar que la justicia no era un patrimonio de los jueces ni de los abogados, sino que era algo que pertenecía a los ciudadanos y entonces había que
reformular muchas cosas. Y ahora, pues, este libro, Hijos ingratos. este Hijos Ingratos, recojo algunos de algunos casos donde el mensaje final que doy es que los conflictos entre hijos mayores con sus padres y madres mayores, pues la vía judicial es absolutamente inadecuada. Entonces, También es controvertido esto, ¿eh? O... bueno, a ver, yo intento demostrarlo con los casos. O sea, la estructura del libro es contar un caso real, Es lo que más me gusta. es un caso real en los que yo he intervenido. Esto es lo que se llama en el derecho anglosajón el método del caso, en la pedagogía, ¿no? A través de un caso analizas lo que la justicia puede hacer y lo que se ha hecho y cómo se hubiera podido buscar una solución si hubieras utilizado otros medios. Y, a ver, yo llego a la conclusión de que hay muchos casos que el ir a la justicia los empeora. Hay muchos conflictos que los empeora. De hecho, ahora no es una frase mía, es de un profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, de Muñoz Sabaté, que él, bueno, afirma que en los juzgados nunca se soluciona ningún conflicto. Yo lo he comprobado después de todos los años. La justicia es una máquina de hacer decisiones. Pero si alguien quiere solucionar un conflicto, tiene que ir por otra vía. La justicia, indudablemente, los agrava. Es una guerra al final, ¿no? Una guerra campal entre el que acusa y, en fin. Como has dicho, Pascual, está repleto de casos que has vivido en tu propia piel. Me gustaría que nos contases alguno que sea complicado para ti, ¿no? A la hora de tomar una decisión, y también a otro que sea inverosímil, o sea, que a la hora de presentarse ese caso dijiste, vamos a ver, esto, ¿por qué está aquí? Porque no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues eso, dos casos, uno complicado y uno inverosímil. A ver, todos los casos tienen, yo creo, una evolución, tienen una génesis y tienen un resultado después que son diferentes. De hecho, los 11 casos que aquí relato no tienen que ver unos con otros. Te diría como caso inverosímil, uno de ellos es la pugna entre los hijos, lo he puesto a título de epílogo, y es a lo mejor un poco, entre comillas, humorístico, es el más humorístico, aunque se desarrolla en un cementerio. Se llama, o lo he titulado, Los hijos te seguirán fastidiando hasta después de muerto. Y es un pleito por la propiedad de un panteón. No me digas, ¿No? madre mía. Es un pleito por la propiedad de un panteón, es decir, aquel hombre no lo dejaron vivir en la vida, pero luego cuando se murió, Tampoco. pues resulta que los hijos se pelearon por el panteón. Entonces, esto puede sonar un poco a cómico, aunque realmente es, vamos, el escenario Sí, sí, claro. y todo lo que supone un entierro, donde, bueno, pues a mitad del entierro, cuando están en el panteón, llegan los hijos que viven en la ciudad, otros que viven en otra ciudad, ¿no? Y la sorpresa que cuando van ya a introducir al féretro en el panteón, pues hay hermanos que se dan cuenta que se ha cambiado el título, la propiedad ¿no? Y uno de los hermanos pues se ha adueñado del panteón. Entonces, claro, el entierro bueno, pues se rompe, Sí. estalla y entonces pues empieza un pleito por la. Este podía ser a lo mejor El inverosímil, un poco. El caso, de los casos más dramáticos, hay dos de ellos que son dramáticos porque es la incomprensión por parte de los hijos de las necesidades del padre, los padres. Es un caso que además, bueno, pues es de una familia emigrante que llega a una gran ciudad, una pareja que se dedican a trabajar como inmigrantes, como negros, y que, bueno, pues logran sacar a dos hijos, un hijo y una hija adelante, y luego pues llegan a la jubilación, que es la edad dorada, y cuando llegan a la edad dorada, estas personas que esperan ya vivir unos años de felicidad, los hijos están fuera, etcétera, pues resulta que se encuentran con un grave problema. En primer lugar, la madre, la mujer muere de un cáncer, el padre se queda en la casa y entonces empieza la lucha de una hija para, bueno, pues de alguna manera hacerse con la propiedad del piso
porque el marido lo habían despedido, estaba alcoholizado, etcétera. Se agrava porque tenía una niña con síndrome de Down, que el abuelo cuidaba y que había sido, y que fue de verdad la alegría del abuelo en los últimos años, hasta que, bueno, pues los hijos le fuerzan psicológicamente, etcétera, porque necesitan dinero, le fuerzan a que les transfiera la propiedad de la casa y a él lo llevan a una residencia. Lo llevan a una residencia y a partir del momento en el que se lo llevan a la residencia, como hay un conflicto entre los hermanos, o sea, la hermana que urdió todo esto, pues se pelea con el hermano que no quería, pero el hermano se pelea con su padre porque ha consentido, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Pero este hombre se ve absolutamente solo. La única alegría que le quedaba era la nieta, y la hija esta termina siendo muy mal, haciéndolo muy mal con él. Bueno, pues este hombre además en la residencia ha perdido sus bienes porque los ha pasado a los hijos. Es una residencia, digamos, donde convive con otros enfermos y con otra gente mayor. En total, este hombre entra en una depresión tremenda y termina quitándose la vida. Aquí he suavizado un poco el tema, pero en la realidad este hombre se quitó la vida con una carta al señor juez, ¿no? De estas típicas, ¿no? Que se deja el suicida al señor juez explicando que lo hacía por el bien de su hija, porque veía que era infeliz con el marido y que era infeliz por el marido por su culpa, él se culpabilizaba, ¿no? Y entonces quería quitarse de en medio. Y bueno, pues yo creo que eso es suficientemente dramático y expresivo de una realidad que estamos viviendo en las residencias. Hay que tener en cuenta que en esta época de la pandemia ha habido muchos casos en los que los padres o tíos o tal, ancianos, han visto abandonados en residencias. Unas veces han estado bien, otras, pero hay veces algunos de ellos, ¿no?, que han pedido a sus hijos pues que con la pandemia y tal, que se los llevaran a su casa, porque además la casa era suya, ¿no? Y los hijos lo que han hecho ha sido despreocuparse de ellos y no ir a verlos. No ir a verlos y cortar con ellos porque ellos les exigían volver, pero ellos no podían porque tenían dificultades, incluso físicas, ¿no? Y se han dado bastantes casos de que estas personas, cuando la pandemia ha amainado, están furiosos con sus propios hijos y han ido a cambiar sus testamentos para desheredarlos por ingratitud. Hay una población cercana a Madrid, una ciudad dormitorio, donde en una notaría se han hecho 700 testamentos de desheredación, siendo que el Código Civil español es muy restrictivo en la desheredación. No contempla una desheredación por no mantener relaciones, ¿no?, o por despreocuparse de los padres. Únicamente lo contempla en casos en los que se haya atentado contra la vida del padre o del cónyuge del padre o de la madre, etc. Sin embargo, hay legislaciones como es la vasca, la navarra y la catalana, que sí, que son más modernas y que introdujeron la posibilidad de desheredar por ingratitud. Y aquí, en el resto del territorio español, ha habido recientemente un par de sentencias del Tribunal Supremo que, como la ley no se ha modificado, pues han interpretado extensivamente esta facultad de desheredar, ampliándola a casos de ingratitud como algunos de los que narro en este. Y esto está un poco es un tema de actualidad en las residencias, entre los hijos, etcétera. De hecho, en una emisora de radio una de las más escuchadas en el país, pues estuve en un programa sobre la desheredación monográfico sobre la desheredación de los hijos. Tengo las dos últimas preguntas, Pascual. En primer lugar, la situación que se está viviendo a lo mejor en el juzgado de familia en cuanto a los hijos ingratos, ¿qué nivel de culpabilidad tienen los padres de que estos hijos sean ingratos? No sé si tiene que ver con la falta de autoridad o con la reducción de autoridad que se les está dando a los padres cuando son menores, evidentemente, o en cuanto a la educación.
Bueno, hay muchos factores, porque hijos ingratos, al igual que padres ingratos, ¿eh? También Hombre, los hay. claro, es que también hay ¿No? padres ingratos, ¿eh? Padre Padrón en la famosa También, también. novela y película y tal, y en la, bueno, pues en la literatura, ahí lo tenemos, y tenemos incluso en la realeza, ¿no? Si nos vamos a la historia, hijos que han matado a su padre o padres que han matado a los hijos por temas, ¿no? Hmm. Por temas de dar la corona, de dar el marquesado, eso está lleno del... Ahora, es verdad que en la época actual, con el divorcio, fundamentalmente con el divorcio, hay dos factores. El divorcio, cuando ya hay hijos de varios matrimonios, y entonces pues hay que entrar en competencia entre los hijos y bueno, pues los divorcios mal gestionados, donde muchas veces se utilizan los hijos en la pugna judicial y se queda una secuela y es que esos hijos se ponen de parte de uno, de otro, ¿no? Y entonces rompen como consecuencia de todo esto. Y otra tema importante es, bueno, pues que vivimos en una sociedad donde los valores tradicionales de la familia tradicional están desmoronándose. Y entonces todavía nuestras generaciones, no han sido capaces de sustituir aquellos valores por valores de una sociedad moderna. Mm. No quiero decir que los antiguos sean buenos, ¿no? Porque hay una cosa, muchas veces me dicen, es que los valores de la familia tradicional, católica, española y tal. No, no, la familia tradicional ha tenido cosas muy malas, como por ejemplo la ubicación de la mujer, la ubicación de la mujer dentro de la familia, muchas veces como una esclava del marido y de los hijos. O sea, no es un modelo a seguir. Sin embargo, la propia liberación de la mujer, todo esto nos replantea, nos lleva a replantearnos que tenemos que repensar el modelo de familia, el modelo de valores familiares, los modelos educativos. Y los modelos educativos, que también antes, claro, sí eran basados en el amor, y ahora también, pero había mucho autoritarismo, ese autoritarismo a veces, pues claro, si un padre pegaba, le dijo ya iba a ser un maltratador, ¿no? Ya. Todo esto. Pero es cierto que se ha ido hacia una gran permisividad, se ha cambiado un modelo Mm. educativo por otro. Yo muchas veces lo digo, principios que se extrae de cómo se educan los hijos del libro. En primer lugar, el respeto. O sea, a los hijos hay que enseñarles desde que nacen a respetar, desde que empiezan a caminar por la casa, Mm. hay que enseñarles el respeto, antes de enseñarles a hablar. A respetar, pero a respetar y a ser respetados, las dos cosas, ¿no? Exigir a vivir en libertad, pero a saber respetar lo de los demás. Eso es importantísimo. Y otra cosa, otro error garrafal que se está cometiendo es la competitividad, ¿no? El buscar que a los hijos se les premie a unos más que a otros porque puedan ser capaces de conseguir metas que los otros no, porque claro, esa sociedad competitiva termina pues también por enturbiar las relaciones entre los hermanos y al final a pelearse por las herencias de los padres, por el favor de los padres, por ser más, por ser menos, y se genera un ambiente de continua lucha, pues que lo estamos viendo. O sea, la sociedad española ha cambiado muchas veces cuando hablamos de la transición, donde había bloques enfrentadísimos, pero que sabían dialogar y sabían hablar en el Parlamento, al momento actual, que únicamente hemos llegado a unos niveles en la política, en la sociedad y en la familia de incomunicación, de imposición del criterio propio, del sálvese quien pueda, del yo puedo más, ¿no? Planteamientos que habría que repensar. Bueno, la pandemia también nos ha enseñado mucho, que nos iba a hacer mejores y al final mejores yo creo que tampoco nos han hecho, bueno, a muchas personas tampoco ha hecho mejores, la verdad. Pero ya para finalizar, Pascual, después de este Hijos Ingratos, donde cuentas alguna de tus experiencias, alguno de los casos que has llevado en el juzgado de familia, no sé si ya estás preparando otro libro similar o con otra temática diferente. Sí, he cambiado totalmente de tercio, digamos, y después de hace unos meses que me jubilé, y bueno, acabo de firmar y en marzo
En marzo estará ya en la calle, espero, porque ya está terminado. Y bueno, había un problema de papel. Actualmente hay problemas de todo tipo, que de chip de papel también, Había hay un de problema todo, de ¿eh? papel. Pero era un salto cualitativo, claro. Trabajando era muy difícil. Hacer un libro de estas características Mm, es relativamente más fácil porque son historias aisladas, haces una y luego otra mm. vez. Tal. Pero me he atrevido con una novela. Ah, muy bien. Y entonces sale una novela que se llama Aquellos días del Sáhara, Mm, porque yo en mi largo recorrido ya vital, pues viví la pretransición, o sea, de la pretransición, digo, la época de los años 70, los años 73, 74, 75, y se centra en la visión de cómo eran aquellos años desde una circunstancia que a mí me tocó, para bien o para mal, que es hacer el servicio militar en el Sáhara, con todos los problemas que existían con el Frente Polisario, con Marruecos, una guerra solapada, silenciada, porque era una materia reservada que no se salía en las noticias, había muertos, hubo muchos muertos, nunca se ha sabido, y yo tenía que sacar todo aquello. Y además con el trasfondo pues de lo que estaba pasando en el mundo, al final de la guerra de Vietnam, la revolución de los claveles en Portugal y sobre todo pues los movimientos clandestinos en España, el de lucha contra la dictadura. Entonces, eh, esta me ha sido una novela tal vez excesivamente larga, pero bueno, cubro un periodo y bueno, por pronto la podréis juzgar vosotros, ¿no? Yo creo que cómo se titula, Pascual? se titula Aquellos días del Sáhara. Aquellos días del Sáhara. Pues Pascual, estaremos también atentos a la novela Aquellos días del Sáhara. Muchísimas gracias por estar aquí en A Pie de Calle, por presentar Hijos Ingratos, que yo creo que puede servir de mucho para profesionales como tú y también para familias que estén viviendo un apuro. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por atenderme y encantado de estar con vosotros.